Palmas. Hoy es Domingo de Ramos, lo conocen en otros lugares, o Domingo de Palmas, que es básicamente el día que Jesús entró a Jerusalén con el propósito de entregar su vida en la cruz del Calvario para entonces salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y esa entrada triunfal marcó el antes y después de toda la humanidad, porque de ahí en adelante el Santo Dios Todopoderoso, el que reina, el que vive por los siglos de los siglos, nos ha dado la oportunidad de ser llamados sus hijos. Amén. Ahora somos hijos de Dios por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estamos llevando a cabo una serie de mensajes que le hemos titulado Fundamentos de nuestra fe. Y hoy tenemos uno de nuestros predicadores que tenemos en nuestra iglesia, un estudiante ministerial. Tenemos al hermano Joel Lavoy. Recíbanle por favor con un aplauso. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de esta mañana, este privilegio de traer su palabra. Amén. Gracias a los pastores, como siempre, por la confianza, y a mi esposa por sus oraciones. Amén. Si no fueran por esas oraciones, yo no estuviera aquí. Amén. Como dijo nuestro pastor, estamos estudiando bajo la serie Fundamentos de nuestra fe. Amén. O Fundamentos de mi fe. Y hemos aprendido bastante, amén. Lo que creemos de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Amén. Y esto es bien importante, hermanos, los fundamentos de la fe. Son bien importantes porque esto significa lo que nosotros creemos. Y esto hay que retenerlo y mantenernos en ellos hasta el final. Amén. Hasta que Cristo venga. Y hoy vamos a hablar bajo el tema lo que creo del perdón de pecados. Lo que creo del perdón de pecados. Hace poco estaba viendo un testimonio por YouTube de la que fue considerada como una de las ateas más influyentes en el mundo. Y su nombre es Irsi Ali. Ella es de origen de África. No sé si la conocen, la han escuchado. Ella considera su mentor, bueno, el que fue su mentor, Richard Dawkins. No sé si han escuchado de Richard Dawkins. Es un ateo británico que se ha burlado mucho del cristianismo. Y ella creció en el Islam. Creció en el Islam. Pero después pasó a ser atea. Y estuvo 20 años como atea. 20 años. E hizo mucho en el mundo. Amén. Pero ella cuenta en su testimonio, en su historia, que por 10 años ella pasó por una tremenda depresión. Fue como una crisis existencial, buscando el sentido de la vida, el propósito de por qué estamos aquí. Ese vacío que muchos tenemos, amén. Y ella cuenta que ella llegó al punto de considerar quitarse la vida. Wow. Una persona con una mente tan brillante, con estudios tan altos, y llega a ese punto de querer quitarse la vida. Pero ella cuenta que no tuvo el valor de hacerlo. Y comenzó a automedicarse ella misma, buscando esa respuesta en la ciencia a través de las evidencias. Pero nosotros sabemos que la ciencia no tiene esa respuesta. Esa respuesta solamente está en Dios, quien nos creó. Entonces un día cuando ella visita a su psicóloga, la psicóloga le dice: mira, a ti te pasa otra cosa. Y le dice estas palabras: tú lo que tienes es una bancarrota espiritual. Y esas palabras calaron profundamente en ella. Al punto que hoy día ella profesa su fe en Cristo. Amén.
Y ahora está influenciando a esos ateos a que crean en Jesucristo que nosotros creemos. Su vida fue transformada. Y esta es la verdad, hermanos. Nosotros somos como ella. Todos nosotros venimos a este mundo en una bancarrota espiritual por causa del pecado. Dice la palabra que todos hemos pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El rey David lo dijo así: he sido concebido en pecado. Y Pablo también nos dice en Romanos 3:9-12, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando él como judío. De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que queda demostrado que todos hemos pecado. Ahora, en el principio no era así. El pecado no existía al principio. Entonces esto nos lleva a dos preguntas. ¿De dónde salió el pecado? ¿Y qué es el pecado? Para entender esto hay que ir al principio de la creación en Génesis. Dice la palabra que cuando Dios creó todas las cosas, las creó buenas. Todo bueno. Y eso incluyó al hombre y a la mujer. Los creó con un propósito. Les dio el regalo del libre albedrío. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para reflejar su gloria, administrando y gobernando sobre toda la creación como sus representantes. El hombre y la mujer al principio caminaban con Dios y tenían una relación especial con el Creador. No existía el pecado. Pero un día Dios le dio un mandato al hombre con una advertencia. Podrán comer de cualquier árbol del huerto donde los he puesto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal se les prohíbe comer, porque el día que lo hagan morirán. Ellos tenían que gobernar con la sabiduría de Dios, pero ellos quisieron ser Dios, definiendo ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Y engañados por una serpiente. Hermano, la serpiente fue la que nos engañó. Esto es para los matrimonios. Dejen de estar echándose la culpa uno al otro, por favor. That's settled. Fue la serpiente. Engañados por esa serpiente, Adán y Eva desobedecieron y quebrantaron el mandamiento de Dios. Así hacen nuestros hijos, ¿verdad? Uno les dice que no hagan las cosas y las hacen. Dicen que ellos saben más que nosotros. Como dice mi esposa, uno le dice las cosas, pero al final ellos hacen lo que les da la gana. Amén. Y así es Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no nos dice las cosas por nuestro bien? Pero nosotros decimos, no, yo sé más que tú. Y después vemos los resultados. Y una de las definiciones del pecado es precisamente eso. En Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Esa es la definición de pecado en la Biblia. La definición es quebrantamiento o transgresión de una ley o un mandamiento. Ahora quizás usted podrá decir, pero a mí no me dieron ese mandamiento, a mí no me dijeron que no cogiera la manzana, que by the way, la Biblia no dice que es una manzana. Eso es una buena pregunta, ¿de dónde sacaron? Y es verdad, a ninguno de nosotros se nos dio ese mandamiento, pero Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel.
Y rapidito, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Y esto tiene que ver con el corazón. Los 10 mandamientos se le dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía como vocación de ser luz a las naciones. Ellos tenían el mandato de revelar a Dios a las naciones. Y los 10 mandamientos revelan el carácter y la voluntad de Dios para la humanidad. Así que esos 10 mandamientos también eran para nosotros. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. El que parezca una cruz, eso es pura coincidencia. Ahora, para simplificar un poquito más las cosas, estos 10 mandamientos se resumen en 2. Jesús dijo en Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en esto se resume la ley. Cuando nosotros vemos el caos en el mundo, en las noticias, yo no sé si ustedes se cansan de ver noticias, precisamente por eso. Amén. Es por el quebrantamiento precisamente de estos 2 mandamientos. La guerra, los conflictos, el sufrimiento son el reflejo de gente sin Dios y viviendo vidas egoístas. Ahora, nosotros vivimos en una nación de leyes y orden, y las leyes son buenas, hermanos. Son para nuestro beneficio. Son para nuestra protección y la del prójimo. Así que cuando te comes una luz, un semáforo, o vas a 30 millas por encima de velocidad, pones en riesgo tu vida, pero también la de tu prójimo. Así que no se moleste con el policía cuando lo pare, por favor. Así también es la ley de Dios. La ley de Dios es buena, hermano. Está para bendecirnos porque Él nos ama. Dios es un Dios de orden. Y donde no hay orden, hay caos. En Romanos 7:12 dice, Pablo dijo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que la ley de Dios fue establecida para darnos vida si la obedecemos. Ahora, cuando nosotros nos medimos con los estándares de Dios, imagínense ustedes parándose frente a esos 10 mandamientos, esos gigantescos en piedra, tú bien chiquito y mirando. Cuando nos medimos con esos estándares, porque no es con nuestros propios estándares, son con los estándares de Dios, de un Dios santo, nos damos cuenta que cuando somos puestos en una balanza, somos hallados faltos, todos nosotros. Tú dirás, pero es que yo no he asesinado, pero te pregunto, ¿has mentido? No, pero yo no he cometido adulterio, pero ¿has robado alguna vez algo? ¿Un bolígrafo? ¿Un lápiz? ¿Un chicle? Cuando yo era chiquito, a mí me encantaba ir a la parte de juguete. Y confesión, todavía lo hago. Y yo me acuerdo que a veces uno se encontraba carritos, Hot Wheels,
fuera del empaque. Y uno miraba para todos lados, para el bolsillo. En Santiago 2, versículos 10 al 11 dice: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Y no necesariamente tiene que ser en una acción física, porque también puedes pecar con el corazón o con el pensamiento. De hecho, todo comienza en el corazón. Juan dijo, en 1 de Juan 3:15, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene de la vida eterna en él. Jesús también dijo, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí vemos que el problema está aquí, se origina aquí, en nuestro corazón. Así que necesitamos un nuevo corazón. Así que demostramos que también pecamos y quebrantamos el mandamiento de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Otra definición de pecado se encuentra en lo que significa esta palabra en el idioma hebreo. Y es bien interesante porque significa errar al blanco, y eso tiene que ver con un arco y flecha. Usas el arco y flecha, tú tienes un blanco a que darle, y cuando no le damos a ese blanco, eso realmente es la definición de pecado. Cometiste un error, o dejaste de alcanzar una meta, la meta, o no cumplir con el propósito. Bien interesante. Adán y Eva no solo quebrantaron un mandamiento, sino que fallaron. Si nos basamos en esa definición, Adán y Eva también fallaron en cumplir con el propósito de ser imagen y semejanza de Dios, de ser seres humanos, gobernando sobre la creación con la sabiduría de Dios y bajo la autoridad de Dios. Un buen ejemplo de esto es un eclipse solar. Ustedes saben que en un eclipse solar la luna se interpone entre el sol y la tierra y entonces no permite que nosotros veamos la luz del sol y entonces estamos en total oscuridad. El pecado es como esa luna que no nos permite reflejar la luz de Dios. Es interesante porque mientras preparaba este mensaje, me di cuenta que Adán y Eva violentaron el primer mandamiento que tenía que ver con Dios. Y Caín, uno de sus hijos, quebrantó el segundo mandamiento al matar a su hermano. En resumen, el pecado es un acto de rebelión contra la ley y el orden de Dios y el fracaso de cumplir el propósito divino. Ahora, todos sabemos que cuando violamos una ley hay consecuencias. ¿Cuántos lo saben? Cuando no cumplimos con nuestros propósitos y obligaciones, hay consecuencias. Como padres, como hijos, como empleados, como jefes. Y hay que pagar un precio. Casi siempre esas consecuencias son un precio que hay que pagar. Puede ser la cárcel, puede ser una multa. Pero en el caso del pecado, las consecuencias fueron aún más devastadoras. Por causa del pecado entró la muerte, la maldición. Fuimos apartados de Dios y nuestra relación con Dios fue quebrantada. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fuimos condenados a muerte. Y no solamente la muerte física, sino también espiritual. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué muerte espiritual? Porque el pecado nos aparta de Dios, de su presencia. Y Dios es la vida.
Él es la fuente de agua viva. Adán y Eva y nosotros en ellos, porque nosotros estábamos en ellos. Fuimos exiliados del Edén, de la presencia de Dios. Esa fue la gloria de la cual fuimos destituidos, esa relación con Dios que teníamos. Y el camino al árbol de la vida, dice la palabra, que fue cerrado. Y si nos vamos de este mundo sin Cristo, entonces sufriremos algo peor, que es la muerte eterna. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto quiere decir que nuestra relación con Dios se rompió. En Romanos capítulo 5 dice que nos volvimos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Y eso pasa en las familias, hermano. A veces surge una pelea, una ofensa, alguien ofende a alguien y se rompe esa relación. Y a veces están hasta años así. También al entrar el pecado en el mundo nos volvimos esclavos del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos 6:16 el apóstol Pablo nos dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? También el apóstol Pablo nos dice: mas yo he sido vendido esclavo al pecado. Y esto, hermano, significa una bancarrota espiritual. Ahora, quiero que vayan conmigo a Mateo 9, versículos 1 al 8, y vamos a ver una historia maravillosa sobre el perdón de los pecados. Ya hemos visto lo que es el pecado, que todos hemos pecado y las consecuencias del pecado. Mateo 9, 1 al 8. Dice: después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Amén. Estas consecuencias del pecado nos hacen como el paralítico de la historia. El paralítico somos todos nosotros antes de recibir el perdón de Cristo. Es un esclavo de su parálisis, de su condición. El paralítico refleja nuestra condición espiritual por causa del pecado. Rotos, quebrantados, como muertos. Así como el paralítico que fue llevado por otros, así también nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Dependemos totalmente de la gracia de Dios. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Como dice el Chapulín Colorado. Pero no es el Chapulín el que va a aparecer. Lo único que tiene parecido es el color rojo, y es por la sangre de Cristo. En el libro de Éxodo, Dios revela su nombre a Moisés. El Señor es bueno y misericordioso, lento para enojarse, pero grande en amor y fidelidad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Así que Dios es el que perdona y le dio esa autoridad a su Hijo. Por eso es que Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. De esa manera Jesús se proclamó Dios. Amén. Jesús vino precisamente para salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista dijo acerca de Jesús cuando lo vio en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo hace esta gran declaración, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pueden decir eso? En Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es solo en Cristo que recibimos el perdón de los pecados, solamente en Cristo. Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Ya Dios tenía un plan de salvación desde el principio, hermanos. Ya Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Ahora, el perdón de los pecados trae resultados a nuestra vida. Y hoy vamos a ver 3 de ellos. Resultados del perdón del pecado. Results of the forgiveness of sin. Número 1, vida nueva. New life. Dios hace todas las cosas nuevas. El perdón del pecado es como saldar una deuda que te hace libre. ¿Cuánto no nos gusta? ¿A cuántos de ustedes no quisiera que le saldaran todas las deudas? Yo estoy orando por ese milagro. Representa un nuevo comienzo. El perdón de los pecados representa un nuevo comienzo. Dios limpia nuestro corazón de todo pecado y lo vuelve más blanco que la nieve. Esa es la creación de Dios que Dios hace en ti y en mí por medio del Espíritu de vida. El Espíritu Santo aplica la obra redentora de Jesús cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Recibimos nueva vida. Vida eterna, que es la clase de vida que viene de Dios en Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo primero que el paralítico recibió al ser perdonado fue vida nueva en su cuerpo. Vida nueva en su cuerpo. A través de esa vida que recibió, sus huesos fueron restaurados. Cuando recibimos ese perdón, recibimos el espíritu de vida. Y nuestros espíritus que estaban muertos son vivificados. Pasamos de muerte a vida. En Efesios 2:1 dice, a ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. El pecado es como una carga bien pesada sobre nosotros que nos mantiene muertos. El rey David lo expresa de esta manera en el Salmo 38:4. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. Es interesante porque una de las definiciones de la palabra perdonar en hebreo es literalmente tomar algo, agarrar algo y levantarlo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí llegamos así a la iglesia, con un peso sobre nuestras cabezas, con una carga bien pesada, la carga de la culpa, de la condenación, de la depresión, de la desesperanza. Nos sentíamos como muertos.
Pero cuando Cristo entró en nuestro corazón y recibimos ese perdón, esa carga pesada fue levantada de sobre nosotros. Así que Jesús levanta y rompe el poder del pecado y de la muerte y nos da vida nueva, así como lo hizo con el paralítico. Número 2, resultados del perdón de pecado. Tenemos paz por medio de la reconciliación. Peace through reconciliation. Romanos 5:1 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos aquí de paz, no estamos hablando de una paz mental per se. No como estoy chilling aquí, estoy relax. No, estamos hablando de la reparación o restauración de una relación quebrantada. Eso quiere decir que había una enemistad antes y sucedió por una ofensa de una de las dos partes. En este caso somos nosotros con nuestros pecados. Esa fue nuestra ofensa con Dios y esa fue la relación que se rompió. Cuando todo conflicto es arreglado, quiere decir que ha llegado la paz, porque ha habido una reconciliación. En el tiempo de Jesús, el paralítico era considerado un pecador para los líderes religiosos. Y eso era como un estigma, porque se pensaba que había una conexión entre el pecado y una enfermedad o condición. Y probablemente el paralítico se veía de esa manera, un pecador, y la evidencia era su parálisis. Así era como lo trataban. Quizás se sentía como un enemigo de Dios, rechazado por Dios, marginado. Entonces, cuando Jesús, el príncipe de paz, se inclinó a decirle estas palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Para el paralítico, estas palabras tuvieron que haber significado paz por medio de la reconciliación. Y el paralítico tuvo que haberse visto a sí mismo ya no como un pecador, sino como un hijo, alguien perdonado por Dios. Jesús pagó el precio por nuestra paz, tomando nuestro lugar en la cruz. Él recibió el castigo por nuestro pecado. Él lo tomó en sí mismo. Y el resultado es que nos pone en paz con Dios. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 3. Y último resultado: nuevo propósito de vida. New purpose of life. Gálatas 2:20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por medio del perdón de nuestros pecados que nosotros obtenemos un nuevo propósito en la vida. El paralítico recibió una nueva identidad. Ya no era el paralítico. El paralítico, al ser perdonado y ser sanado, pudo regresar a la sociedad. Se incorporó nuevamente. Ustedes imagínense, todo ese tiempo encamado, no sabemos cuánto tiempo estuvo así. No podía hacer nada, no podía aportar. Quizás no se sentía útil. Quizás él mismo se sentía una carga. Lo más seguro, cuando regresó, comenzó nuevamente a trabajar con sus manos. En este mundo, a veces el trabajo es lo que nos da el propósito. El que podamos aportar, eso nos da como un tipo de valor. El paralítico encontró un nuevo propósito de vida, y era de glorificar a Dios por lo que Él había hecho por él.
Y así es con nosotros cuando somos perdonados y hechos libres. Pasamos de ser esclavos a hijos, hechos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Esto define nuestro nuevo propósito. Pablo dice que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esto quiere decir que nuestra vocación original, que vemos al principio de ser imagen de Dios, fue restaurada. Porque ahora el Hijo, Jesucristo, que es la imagen perfecta del Padre y que cumplió la perfecta voluntad de Dios, vive en nosotros. Y por medio de Él podemos caminar en obediencia. A través de su Espíritu podemos amar a Dios y al prójimo. Hermanos, es a través del perdón de nuestros pecados que realmente nosotros conocemos cuán grande es el amor y la gracia de Dios por nosotros. Es solamente por medio del perdón. Cuando reflexionamos y meditamos en nuestra vida, podemos ver todo lo que el Señor nos libró, nos guardó. Cuando nosotros miramos atrás, vemos a Dios, vemos su gracia. Cómo nos salvó de muchas situaciones que nosotros mismos nos habíamos buscado. Otros no fueron tan afortunados. Y de todo lo que Él nos ha perdonado, cuando tú reflexionas y meditas en eso, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Romanos 5:8, Salmos 103, 10, 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Esta revelación de la gracia y del amor de Dios nos da un nuevo propósito de vida por medio de un corazón eternamente agradecido. Nuestro propósito nuevo es glorificarle, contando a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es servirle, buscar ahora agradarle y vivir en la libertad que nos ha dado y permanecer en esa libertad viviendo una vida de santidad. Por Él vivimos y estamos aquí. El perdón de nuestros pecados es más que suficiente, hermanos, para vivir para Él. Pero no solamente vemos ese nuevo propósito en esta historia, no solamente el propósito de vivir para Él. Aquí vemos otro propósito de vida. En el versículo 8 de esta historia, de la conclusión de esta historia, dice: al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y aquí vemos algo bien importante. Jesús en ese momento le había dado un mensaje bien claro a los líderes religiosos. En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes son los responsables por el cual este paralítico permanece así. Todos los fariseos, saduceos y todos esos feos hacían mucho sacrificio, pero se habían olvidado de lo más importante: el amor, la misericordia y la compasión. Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Tanto el paralítico como nosotros, al ser perdonados, nos da una nueva responsabilidad. Nos volvemos en portadores del perdón de Dios, proclamando libertad a los que aún siguen cautivos y revelando
el perdón de Cristo a través de nosotros mismos al perdonar a los demás sus ofensas. Esta es una de las maneras más efectivas, hermanos, de compartir el perdón de Dios con otros. Cuando los perdonamos como Cristo nos perdonó a nosotros. El perdón trae libertad. Esto se convierte en nuestro propósito de vida. No sabemos qué pasó con el paralítico después de esto. No lo sabemos, la Biblia no nos dice. Quizás se volvió un discípulo de Jesús, amén. Pero su vida, a través de esa sanidad, él se volvió literalmente para la gente la evidencia del poder liberador del perdón de los pecados. Y así nosotros nos volvemos testimonios vivos del poder transformador del perdón de Dios. Ahora concluyo con dos preguntas. ¿Cómo Dios nos perdona? ¿Y cómo se recibe ese perdón? La palabra de Dios dice que Él se ofreció como una ofrenda por el pecado una vez para siempre. Una vez para siempre. Él ya pagó el precio por nuestro perdón y libertad. Y no fue con oro, no fue con plata, no fue con piedras preciosas, el dólar americano o el Bitcoin. No, todo eso es perecedero. El precio por ti y por mí es un precio mucho más alto. Fue la sangre de Cristo. Jesús dijo estas palabras en la cruz: consumado es, he acabado con la obra. En otras palabras, Jesús en esa cruz le dijo al Padre cuando estaba derramando su sangre: he redimido la humanidad. He pagado el precio. Y ustedes saben lo que es la palabra redimir, lo que significa. Significa comprar o volver a comprar. Jesús compró la humanidad con su vida y con su sangre. Y esa es la promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Cristo es esa bendición. Y aquí están todas esas familias: la familia Barreno, la familia Rivera, la familia Franco, la familia Padilla, la familia Pérez, la familia de Lorice, la familia Aponte. Aquí están todas esas familias que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Les pido que se pongan en pie. No solo la sangre es el precio, sino que solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y purificarnos de todos nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo. Aquí está mi mamá, directamente de Puerto Rico, y mi hermano, con la novia, y ella está de testigo. Yo me crié con mi mamá, con mi abuela y mi hermano. Y mi abuela fue como una segunda madre para mí, una mujer de oración. Y en sus últimos días, mi abuela murió de cáncer. En sus últimos días, antes de partir con el Señor, las palabras que ella decía, y las repetía, era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Casi sin fuerza, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ella sabía que la sangre de Cristo era el precio por su salvación. Ella conocía el poder de la sangre de Cristo. Y ella venció por la sangre de Cristo. ¿Y cómo se recibe? ¿Cómo se recibe ese regalo del perdón de pecado que ya Cristo pagó? Es a través del arrepentimiento y la fe. Se recibe por fe, pero tenemos que volvernos a Dios primero.
Dios dice en su palabra: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Romanos 3:25. Y si hoy estás aquí, yo vengo y estás cautivo por el pecado, yo vengo a declararte que hay libertad en Cristo a través de su perdón. Que Cristo está aquí para levantar esa carga, la carga de la culpa, la carga de la condenación, y para romper el pecado de tu vida y hacer todas las cosas nuevas. Solo cree y abre tu corazón. No hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto por su amor y gracia y limpiado por la sangre de Cristo. Hoy es un día de decisión. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Todos han escuchado esa tragedia que pasó en República Dominicana, en Santo Domingo. Hay muchos videos que están corriendo por las redes. En un momento estaban celebrando, cantando, y en un segundo ya no estaban aquí. Tú no sabes mañana si vamos a estar aquí. No lo sabemos. Allí había uno, el cantante de la orquesta, creo que había aceptado a Dios días antes. El pelotero, wow. Para que ustedes vean, esos tomaron la decisión correcta. Y hoy, si tú quieres aceptar ese perdón, si no lo has recibido todavía, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando. Hoy es el día. No estás aquí por casualidad. La gracia de Dios te ha traído a este lugar. Dios programó este día. Dios programó este día para salvarte. Hoy Dios quiere perdonar todos tus pecados y darte vida y vida en abundancia y un nuevo propósito de vida. Hoy Dios quiere liberarte del poder del pecado y de la muerte. Hoy Dios quiere hacerte su hijo y que pases una eternidad con Él, con la vida, la fuente de vida. Esa decisión puede impactar generaciones, puede impactar tus hijos. Esa sola decisión. Si así sientes en tu corazón, si Dios te ha hablado en esta mañana, yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Si quieres pasar al frente, puedes pasar al frente. Si no, si quieres quedarte, pero si quieres pasar, el altar está abierto. El altar está abierto. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo es el que aplica esa obra redentora de Cristo. Es el Espíritu Santo. Aquellos que nos están viendo por Facebook Live, yo voy a orar y si no has aceptado a Cristo, si no has aceptado ese perdón, hoy es el día. Va a ser una oración. Si el corazón te palpita más rápido, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es Dios llamándote a que tomes ese paso. Es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día donde Dios quiere hacer algo nuevo. Y si conociste a Cristo y te apartaste, hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de la reconciliación. Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte. Hoy es el día. Ahí donde tú estás, amén. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Si no has conocido a Cristo, repite conmigo esta oración.
Experimenta el perdón de los pecados en este día. Precisamente para eso Él vino. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me vuelvo a ti en esta mañana. Escucho tu voz y no me resisto a tu gracia. Sé que me has traído a este lugar para salvarme. Sé que me has traído a este lugar para hacer todas las cosas nuevas. Sé que me has traído a este lugar para perdonar todos mis pecados. Te pido, Jesús, que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Sé mi Salvador, sé mi Señor, sé mi todo. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y ayúdame por medio de tu Espíritu a seguirte. Haz todas las cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.